En el sector en que nosotros hicimos nuestra base de operaciones, ahí estaba el cadáver del presidente Allende. Se parte la vida en un antes y un después. Como bombardearon la moneda, la gente como que se fue del centro. Pasaban los aviones, los helicópteros por la población, disparaban también. Entonces, ¿Disparaban a la población? Sí, sí. Todos se querían ir porque empezaron a disparar. Y Leonardo se quedó. Ahí le llegó el balazo. Nunca se supo dónde había estado él, ni ninguno de sus compañeros. Los militares no han querido decir esa parte, mantienen el pacto, el silencio. La clandestinidad nos llevó a desconfiar de todo, de todos. Ya no sé cuál es la verdad. Si Pinochet le mintió a los otros generales o le mintió a mi papá. Pero a alguien traicionó. Estamos en Chile a pocos días de que se cumplan 50 años de un hecho central en la historia de este país. 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende y dio inicio a una de las dictaduras más feroces que duró casi 18 años. Vamos a escuchar distintos testimonios para recuperar la figura de Allende y comprender mejor aquel momento de la historia chilena. A medio siglo de distancia vamos a tratar de entender cómo vive Chile este aniversario, qué peso tiene en la actualidad y también en lo que vendrá. El general Pinochet fue un gran estadista y un gran presidente. Aunque les duela a muchos, fue el presidente de Chile. Creo que está dividido. Hay gente que todavía lo ve como un héroe, como que estaba ayudando al pueblo, y hay otra gente que ve el golpe de Estado como lo que realmente fue una salvación. Yo lo veo más como que el golpe de Estado fue lo que generó daño. Tuvo que suceder eso para que el país se restablezca. Si no hubiera pasado eso, hubiésemos sido una Cuba, una Venezuela. Hay un sector político que no lo reconoce como el hecho atroz que fue como tal, o también lo ve como algo justificado, que verdad, personalmente yo creo que no tenía ninguna arista de justificación. No, Pinochet ordenó el país, porque como estaba en esos momentos ya no había, estaba todo desordenado. Porque aquí todos han ocultado mucho, han ocultado lo que pasó con Allende, lo que quería hacer Allende y lo que quería hacer y cómo tenía las cosas guardadas, todo guardado, porque mi hermana se acuerdan que todo, para comer había que hacer fila para todo.
Hay mucha conciencia, mucho más en los jóvenes, porque por ejemplo en el año 2019, donde vino todo esto del estallido social, vino mucho esta memoria de los detenidos desaparecidos, de como las fuerzas que ocupaba las policías de acá, que de alguna u otra manera mucho les hacía recordar lo que había pasado en esos años. Yo creo que ya deberían dejarlo atrás, ya pues ya hace unos 50 años, casi todas las generaciones nuevas ya estamos viviendo otra vida, otra experiencia. Pues yo creo que ya deberían dejarlo atrás ya, pues. Dependiendo de qué lado sea, de izquierda o derecha, ya son 50 años ya, pues, o sea, ya, ¿cuándo vamos a olvidar? Fue triste para todo el país, para todas las personas, que hasta el día de hoy yo pienso que quedan heridas en las personas, pienso. Pues ojalá que las cosas que puedan de a poquito olvidar y sacar esas penitas nada más. Se conmemoren los 50 años de dictadura, para mí es como que no me interesa, como que yo digo, basta ya, como que dividan al país de esa forma, porque aparte que se cuelgan los jóvenes que no vivieron esa etapa. Entonces ellos a lo mejor se dejan llevar por lo que los papás le cuentan o porque los abuelos le contaron. En ese tiempo mi mamá vivía en la población La Legua, de ahí se crió mi mamá, San Joaquín, todo. También ella dice que lo que recuerda, que pasaban por el canal San Carlos, que daba con San Joaquín, San Juan de la Guá, pasaban, los canales eran llenos de sangre, con muerte, lo que recuerda ella, los que los contó. Pero de ahí mi mamita nunca los dejó ir a una marcha, cosas que no podíamos opinar de más. Igual tristeza para Chile, porque igual uno los acompaña como chilenos a las personas, pues, y ojalá que nunca más exista lo mismo que pasó ahora. A mediados de la década del 60, ¿no es cierto?, Allende comienza a ser una figura cada vez más influyente y ellos empiezan a apostar entonces a la figura de Eduardo Frei. Tenía una masa de seguidores muy importante y gana las elecciones del 64. Frei. Las gana con un enorme apoyo de Estados Unidos y un enorme apoyo de Alemania. Ya para el 1970, cuando se convocan las nuevas elecciones presidenciales en Chile, eran periodos de 6 años, en las primeras encuestas le dan a la democracia cristiana el tercer lugar. La cuestión es que se llega a las elecciones y Allende obtiene la primera minoría, con 36% de los votos aproximadamente. La noche del 4 de septiembre, que es la noche de las elecciones, Nixon convoca una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional. Y lo llama, en ese momento estaba Kissinger como asesor del Consejo, el chairman del Consejo, y el presidente, el director de la CIA, etc. Y da la orden de que hay que parar el proceso chileno. Y dice, nuestros mejores hombres se van para Chile, no hay límites de gasto, hay ya $10 millones disponibles para esta operación. Finalmente Allende llega al Palacio de la Moneda, ¿no es cierto?, en medio de este clima ya muy enrarecido. Bueno, y pone en marcha un programa realmente de alcances extraordinarios, ¿verdad?, porque, bueno, estatiza el cobre, Él pronuncia ese famoso discurso donde dice el cobre es el sueldo de Chile y el sueldo de Chile no puede estar en manos que no sea de los chilenos. Avanza muy fuertemente en la reforma agraria, avanza fuerte en el control de los grandes oligopolios industriales en Chile, que estaba una industria muy concentrada. Bueno, y todo eso evidentemente era en medio de una campaña creciente de que el comunismo se apropió de Chile, que la propiedad privada está en peligro, que los niños chilenos van a ser indoctrinados. Y Allende se manejó siempre estrictamente dentro de los límites de la institucionalidad chilena,
Bueno, y después empezaron a ver los problemas que ocurren en estos casos cuando tenés una economía saboteada de una manera brutal, no créditos externos, no ayuda de ningún tipo, sanciones económicas, bloqueos parciales, sabotaje. Para Estados Unidos era absolutamente inadmisible una presidencia así. Podían bancarse un autócrata de ultraizquierda, pero no un tipo que era absolutamente democrático, que mantuvo un orden absolutamente democrático en Chile, que no persiguió a nadie, que no encarceló a nadie, que no echó a nadie, y era un ejemplo que no podía cundir en la región. Ahí hay dos cosas. Una es en junio, lo que se conoció como el tanquetazo. Poco tiempo después, en septiembre, el golpe, el 11 de septiembre, el golpe que finalmente capitanea Pinochet sin que ello esté previsto, inclusive en la propia cabeza de Allende, porque Pinochet fue una persona que colaboró con el gobierno durante el tanquetazo, ¿no? Sí, colaboró. Ahí hubo un hecho que precipitó todo esto, es que fue la elección que hubo de medio término a principios del 73. Allende y los partidos de la Unidad Popular mejoran sustancialmente su apoyo electoral. Pasan del 36% a más del 43%. Entonces los tipos se dieron cuenta de que por la vía electoral no le iban a ganar a Allende. Un par de meses antes del golpe de Estado que terminaría con el gobierno de Salvador Allende, la ciudad de Santiago de Chile vivió un violento levantamiento militar. El tanquetazo ocurrió el 29 de junio de 1973 y la sublevación se recuerda así porque salieron a la calle tanques y carros de combate pesados. El levantamiento militar fue sofocado por fuerzas leales guiadas por el comandante en jefe, el general Carlos Prats, pero dejó como saldo 22 muertos y un clima de extrema tensión en el que maduraba un golpe definitivo. El argentino Leonardo Henriksen estaba trabajando como camarógrafo en ese momento y documentó el instante en el que los militares le dispararon. Filmó su propia muerte. Pepe, ¿dónde estamos? ¿Qué significa esto que está acá? Mira, esto es un recuerdo a un compañero de trabajo argentino que trabajaba para la televisión, creo que sueca, era corresponsal. Y el día 29 de junio del 73 hubo una sonada militar. Nosotros estábamos allá en la Alameda cuando se escuchó un periodista gritó, ¡mataron al argentino! Y todos los periodistas empezamos a correr hacia acá. Y cuando llegamos, Leonardo ya estaba en el suelo, ya estábamos llegando toda la prensa y empezamos a presionar a los militares, ¿ya? Y lograron llevar a... Pero el plano era aquí estaba filmando, hacia allá, ¿ya? Y el tipo llegó le dio el balazo, pero justo aquí. Es el cámara que filma su propia muerte, ¿no? Exactamente. Eso es lo que a todos nos marcó mucho. Porque se ve, la cámara se mantuvo un buen rato ahí, así vibrando hasta que se cae. No fue o sea, la cámara siguió manteniendo, perdió el foco y se cayó. O sea, la cámara también murió. Eso fue una de las cosas importantes. Y además, era muy importante para todos, sin haberse puesto de acuerdo. Teníamos que sacar ese material de la cámara, como fuera. Bueno, y algunos, no me acuerdo quién fue, sacaron el chasis de la cámara y lo metieron en una alcantarilla. Leonardo estaba filmando, me lo cuenta alguien que estaba con él. Todos se querían ir porque empezaron a disparar. Entonces muchos partieron y Leonardo se quedó porque tenía la cámara corriendo y no iba a cortar el plano. Ahí le llegó el balazo.
Voy a hablar ahora con Angélica Prats, una de las hijas del general Carlos Prats, que fuera el jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Allende. Prats renunció pocos días antes del golpe del 11 de septiembre del 73 y fue reemplazado por el general Augusto Pinochet, quien era su subordinado y además amigo. Un año después, en el año 74, Pinochet manda a matar a Prats en Buenos Aires con una bomba bajo el auto. De alguna manera su padre se ve venir la situación, porque había presentado la renuncia, había una situación de post-tanquetazo también, donde la sonada militar había sido fuerte. ¿Qué le transmitió Angélica en esos momentos de esa situación del final del gobierno de la OPE, digamos? Él lo pasó muy mal, porque yo diría que era de las pocas personas que tenía una visión clara de lo que significaba un golpe de Estado. Y en todos los grupos políticos, los diferentes grupos políticos, pensaban que no, que iba a ser distinto. Los demócratas cristianos pensaban que iba a ser que podía ser un cambio rápido a que ellos mismos asumieran después. Él sufrió mucho con imaginarse un país bajo dictadura. Trató de convencer, trató de pedir que llegaran los grupos políticos, llegaran a acuerdos. Él fue dándose cuenta que simplemente no lo escucharon. Y lo que después sucedió fue exactamente lo que él había advertido. ¿Qué relación tenía con Pinochet? En la vida diaria de las relaciones al interior del ejército, Pinochet era el más cercano. Y la conversación estaba en torno a qué hacemos para mantener la democracia, qué hacemos para defender al gobierno legalmente constituido, cómo nos movemos. Y Pinochet con mi papá tenían un solo pensamiento. Por lo tanto, era un hombre de confianza de mi padre. Y cuando él renuncia, Allende ni lo piensa dos veces y menciona a Pinochet como comandante en jefe. Pero claro, ya no sé cuál es la verdad. Si Pinochet le mintió a los otros generales o le mintió a mi papá, pero a alguien traicionó. Mi papá escribía todos los días en su agenda. El día 11 de septiembre está en mi casa y en el comedor de mi casa escribe en su libreta lo siguiente: pienso en la responsabilidad que han echado sobre sus hombros mis ex camaradas de armas, al tener que doblegar por la fuerza de las armas a un pueblo orgulloso del ejercicio pleno de los derechos humanos y del imperio de la libertad. Medito en los miles de conciudadanos que perderán sus propias vidas o las de sus seres queridos, en los sufrimientos de los que serán encarcelados y vejados, en el dolor de tantas víctimas del odio, en la desesperación de los que perderán su trabajo, en la desolación de los desamparados y perseguidos y en la tragedia íntima de los que perderán su dignidad. Lo vio todo. Es que es impresionante cómo tenía la visión de lo que iba a pasar. Si lo hubieran escuchado, pienso yo. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile. Los trabajadores deberán permanecer en sus sitios de trabajo, quedándoles terminantemente prohibido abandonarlo. En caso de que así lo hicieren, serán atacados por fuerzas de tierra y aire.
El 11 de septiembre de 1973 fue un día trágico que cambiaría definitivamente la historia de Chile. La asonada militar comenzó a la mañana muy temprano y alrededor de las 7:30 el presidente Allende ya había ingresado aquí a la Casa de Gobierno conocida como La Moneda. A las 11 de la mañana dio su último discurso en Radio Magallanes, la única radio que no estaba intervenida por los golpistas. Al mediodía, La Moneda ya estaba totalmente bombardeada, destruida e incendiada. Y el presidente Allende estaba en el salón principal con el arma con la que se había suicidado. Ese día, a eso de las 6 de la mañana, yo recibí un llamado como jefe de la guardia, en que me pregunta el comandante, don Fernando Cuevas, ¿cuánto personal tengo? Y en ese momento creo que éramos como 12 más o menos, porque estábamos reforzados un poco a lo que es habitual, que era la capacidad de la máquina, de la carro bomba. Y me ordena que nadie salga del cuartel. Así es que nosotros no salimos de inmediato, y eso para un bombero es muy complicado, ¿no? Pues está viendo el fuego y no Estamos viendo el fuego y salimos 2 horas después, o casi 3 horas después, ¿no? Hacía 2 o 3 meses hacia atrás había habido un conato... tanquetazo. Tanquetazo, ¿no? Y por lo tanto también generaba un poco la duda de si esto era otro tipo de... no sé si de amenazas, pero de reivindicación de algún tipo, etc. Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de La Moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido perfectamente, cambio. ¿Y tiene en algún momento, Alejandro, contacto visual o algún tipo de contacto con el cuerpo de Allende? A mí no me correspondió, me tocó por azar, ¿ya? En el sector en que nosotros hicimos nuestra base de operaciones, estaba contiguo a un salón que se llamaba Salón de la Independencia. Y ahí estaba el cadáver del presidente Allende. Entonces el general a cargo, el general Palacio, solicitó a un camarógrafo, periodista que estaba ahí, que filmaran esto. Pero el muchacho al que le ordenaron esto, cuando ve esta escena, se pone tremendamente... se pone entre nervioso y se paraliza. Una escena muy, muy fuerte, ¿no? De cualquier ser humano. De cualquier ser humano. Con mayor razón cuando uno ve que es el presidente de la República. Y de estas cosas que a uno le nace del alma, ¿no? Te ayudo. Y tomo yo el foco y entro. No es que me correspondió. Me toca ver, por azar, el cadáver del presidente Allende. ¿En qué condiciones lo vio? ¿Se acuerda, Alejandro? ¿Cómo se ven las fotos que circulan? Exactamente igual. Recostado en un sofá, detrás de un gobelino, por supuesto con destrozos de su cráneo. Se nos vino el mundo abajo. Se nos acabó la vida. Se nos acabaron los sueños y se acabó el futuro de Chile. Yo creo que ni siquiera se triza, se parte la vida en un antes y un después. Lo que nunca habíamos visto
de ver tanquetas en la calle. Empezamos a ver tanquetas. A mi casa, cuando llegaron a allanar a las 6:30 de la mañana, ese día 11 de septiembre, llegaron los boinas negras de la Marina, ¿no? Los boinas negras en ese tiempo, hoy día hay varios tipos de boinas con más especialidades, pero eran los criminales, los asesinos de la Marina. Parecía una guerra, andaban con unos cascos así, armados, altos, no podíamos andar de 2 personas. Si salíamos un rato, teníamos que andar de 1 persona. Nos paraban, allanaban, con las metralletas, qué sé yo, pedían el carnet, todas esas cosas. Recuerdo que los helicópteros alumbraban y mi mamá decía, juguemos a la escondida que no nos pillen. Y cuando uno ve películas así, refugiados que se esconden en los helicópteros, nosotros hacíamos, tengo el recuerdo de este movimiento, para que no nos alumbrara el helicóptero. Y de allí, allanamientos, distancia con mi mamá y mi papá, porque los dos se tuvieron que proteger, una vida en clandestinidad a partir del año 75 y 76 hasta que secuestran a mi papá. Por eso te digo, se fractura la vida. Toda esta zona era una zona de guerra el 11 de septiembre. Esta zona fue copada muy rápidamente, porque como bombardearon la Moneda, la gente como que se fue del centro. Y ahí ya empezaron los camiones a correr, se fueron a las poblaciones, empezaron a detener a la gente, se empezó a llenar el Estadio Nacional. Pasaban los aviones, los helicópteros por la población, disparaban también. Y entonces... ¿Disparaban a la población? Sí, sí. Aquí abajo está el Ministerio de Defensa, también fue un lugar de detención y de tortura. Sí. Y ahí empezamos a tener la certeza que esto se venía en serio, porque ya empezamos a saber de muertos. Cerca de nosotros donde vivimos, le dispararon a una señora que estaba tendiendo ropa, estaba embarazada. Y la mataron porque, según decían que en la guerra, eso significaba una señal. Sembraron el miedo, el terror. Todos los días encontramos cadáveres en los pasajes. Y entonces la gente tenía miedo de hablar, de denunciar, todas esas cosas. Y después los mismos militares llegaron, los camiones militares, y retiraron los cuerpos. Nos inmovilizaron. Nos inmovilizaron de tal forma que la clandestinidad nos llevó a desconfiar de todo, de todos. Era sobrevivir a esto. Después me decían otras compañeras, me detuvieron a mi mamá, a mi papá, acompáñame al Estadio Nacional. Y yo la acompañaba. Por primera vez vi tanta gente en el Estadio Nacional que suplicaban a los militares que por favor, y yo apuntando con las tremendas metralletas, por favor, quiero saber de mi madre, mis hermanos, mi papá, decían. Y esa noche hubo una balacera y un enfrentamiento detrás de mi casa. El MIR se enfrentó con los militares ahí detrás de mi casa. Yo sin saber lo que pasaba. Claro. Al otro día en la mañana me levanto y veo que hay en la calle un muerto. Y una niña le estaba poniendo el nombre con un lápiz de pasta. Le puso el nombre en el pecho. Ahí, ese fue el primer golpe que yo dije, esto se viene en serio. Yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo. Yo no voy a renunciar. Podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Esto que estamos viendo ahí es la puerta de Morandé 80, un lateral de la Moneda, la Casa de Gobierno, que fue bombardeada el 11 de septiembre de 1973. Los pocos sobrevivientes, alrededor de 18 a ese bombardeo, salieron desde esa puerta y fueron ubicados en esta calle,
cuerpo abajo, con un tanque que estaba ubicado aquí, amenazándolos con atropellarlos y pisarlos. Una de las personas que sale de La Moneda es La Payita, la secretaria privada del presidente Allende, que en ese momento llevaba el acta fundacional de Chile firmada por Bernardo O'Higgins. Ese acta que llevaba bajo el brazo le fue arrancada por un policía que la rompió y dijo: ahora el país lo fundamos nosotros. Hace pocos días Estados Unidos dio a conocer información de archivos respecto del golpe del año 73 que terminó con el gobierno de Salvador Allende. En esos mismos archivos se da cuenta de que efectivamente Estados Unidos conocía las intenciones del golpe, pero además lo estaba apoyando. Las dictaduras surgidas en América Latina fueron parte de lo que se conoció como el Plan Cóndor, un plan diseñado por Estados Unidos para tomar el control económico y político de países de la región. Chile fue uno de los últimos países de Latinoamérica en retomar el sistema democrático a partir del año 1990. ¿Qué pasó con Pedro? A ver, contame eso, Ana. Él, cuando lo detuvieron, fue un camión militar con boinas negras a detenerlo. Ellos tenían un taller de sastrería en Concepción y allanaron la casa, donde vivían con un matrimonio. Lo empezaron a golpear ahí mismo, lo esposaron, lo engrillaron, le vendaron la vista y empezaron a picar el piso buscando armas. Mi hermano nunca tuvo armas, nunca, jamás. Entonces de ahí a mi hermano lo llevaron a la colonia Inidad, que fue torturado por los alemanes, y también encontraron después con los años las fichas. Y ahí participó también los militares chilenos, que el mismo que fue a detener a mi hermano a la casa, que era el jefe de la DINA, lo torturó también en la colonia Inidad y creo que lo arrastraba desnudo, amarrado con alambre pum, y para sembrar el miedo a los otros prisioneros. Por muchos años nosotros no supimos lo que era ni Navidad ni Año Nuevo. Nosotros nos acostábamos y nos levantábamos, nos damos el abrazo de Año Nuevo y decíamos: ojalá Dios quiera que este año encontremos a mi hermanito para abrazarlo, porque siempre tuvimos la esperanza de encontrarlo vivo. Nunca nos permitieron, nosotros veníamos siempre acá a Sende, donde el ex Congreso, ahí funciona el Servicio Nacional de Detenidos. Íbamos a saber en la mañana, en la tarde, si habíamos, porque ahí era la única parte de información. Y ahí entregaban listas, por ejemplo, las personas que eran expulsadas del país. Nosotros poníamos atención, si aparecía mi hermanito Pedro, y no aparecía la lista. Después decían: no, pregunten en Cuatro Álamos, allá no íbamos nosotros. Y mi madre guardaba unas manzanas las más lindas para llevárselas. Y no quería que nadie se las comiera, solamente para llevársela a mi hermano, le llevaba. Pero nunca lo pudieron ver. Nunca nos Estando permitieron detenido, verlo. nunca lo pudieron ver. Porque los tenía incomunicados, lo tenía la DINA, la Dirección de Inteligencia. Y mientras los tuvieran ellos, no lo dejaban, ellos decidían el destino. Si pasaban a libre plática, que sus familiares lo vieran, o la muerte. ¿Eso en qué año fue, Ana? El año 74. Porque a mi hermano lo detuvieron el 14 de septiembre de 1974. Tenía 20 años. Entonces, usted, Ana, dice que hubo un proceso judicial. Sí. ¿De qué se trata mínimamente el proceso judicial en relación a su hermano? Bueno, como nosotros habíamos puesto un recurso de amparo para que el Estado chileno resguardara la vida, cuidara la vida, no lo asesinara, pusimos recurso de amparo. Y en ese aspecto, por ejemplo, archivaban las causas, no hacían su curso de investigar. Que podríamos, si la justicia en su momento hubiese investigado, habríamos salvado muchas vidas, pero no lo hizo. Fueron cómplices de una dictadura tan cruel y siniestra. Después, con los años después, fuimos sabiendo de los testigos que había estado en Colonia Unidad. Una vez hablé con el ministro Jorge Cepeda, que llevaba la causa. Él dijo: mira, nunca van a saber ustedes qué pasó con Pedro Merino, con este joven de 20 años. Porque un grupo que lo mataron, pero no sabemos circunstancias, porque los militares no han querido decir esa parte, mantienen el pacto del silencio. Pero sí han reconocido que lo detuvieron. O sea, no bastó de detenerlo a él, sino detuvieron a mi madre, detuvieron a mis hermanos, detuvieron a mí.
Por ejemplo, quiero comentar, mi madre, Ana Molina, ella se encadenaron en los tribunales de justicia, frente a los tribunales de justicia, y para saber el destino, que esto fue el año 79, para saber de ellos, porque este es un dolor, una angustia, una herida que está abierta, que no va a cicatrizar nunca hasta no saber el destino final. Y la respuesta que le dio la dictadura militar fue llevarla a la cárcel, a todos los familiares. Mi papá era un militante del Partido Comunista, era secretario político del regional San Miguel del partido, que era un regional muy grande, el más grande que había en todo el país, y fue buscado desde el minuto 1 del golpe de Estado civil y militar. Quiero agregar esto porque creo que es bueno ver qué pasa con niños y niñas cuando se instalan dictaduras. Mi mamá trabajaba en el Ministerio del Interior, en Desarrollo Social. Por lo tanto, tuvieron los dos que esconderse, que ir a la clandestinidad. Y eso significó que había periodos que no estábamos con ellos, de unos papás, una mamá y un papá, que nos incorporaron mucho a su trabajo en la Unidad Popular. Y de un día para otro esto se fracturó, pero con mucha desgracia alrededor. Ellos dos tuvieron, mi papá, que proteger su vida, hasta diciembre del año 76, que es secuestrado y hecho desaparecer. Nunca se supo dónde había estado él, ni ninguno de sus compañeros. Porque de todos los centros de tortura y exterminio, habían sobrevivientes. Y las y los sobrevivientes decían, vi a este, escuché a este muy mal, pero por último algo decían. Aquí nada de este grupo de hombres y esta compañera secuestrados en diciembre de 1976. Hasta que hace como 10 años atrás, un sujeto que era mozo de Manuel Contreras, el jefe del aparato represivo de Pinochet, de la DINA, confiesa que no habían solo esos centros de exterminios que todos conocemos, que la DINA tenía un centro de exterminio donde no sobrevivía nadie. Era de exterminio, no solo de tortura. Allí no sobrevivió nadie. Por eso a este grupo nunca los vio nadie. Desde mediados de diciembre, pero sobre todo el 15 de diciembre, llegó un número importante de detenidos. Ese día son secuestradas 7 personas junto a mi papá, entre ellas Reinalda, y la nombro porque estaba embarazada de 7 meses. Que llegaron a ese cuartel de exterminio y que de ahí nadie sobrevivía, y que las prácticas de tortura eran, se inyectaban primero químicos, se les arrancaban las uñas. Es como muy brutal contarlo, pero hacían ensayos de tortura, muy brutales. Por ejemplo, hay uno que uno no lo entiende hasta que te lo relatan, que dicen que como hacía mucho calor, y particularmente ese verano, inicio del verano del 1976-77, les ponían unos cauchos de neumático y los tiraban al sol. Y eso te da la sensación de que te estás quemando vivo, pero por horas. Y otras formas de exterminio que ahí aplicaban, que por eso nadie sobrevivía. Sé que a Waldo Pizarro Molina, un papá de un niño y 2 niñas, esposo de una gran luchadora por los derechos humanos, como fue mi madre, Sola Sierra, terminó en un cuartel de exterminio. No sé qué día lo mataron, no sé de qué forma lo torturaron, pero sé que vivió lo peor y nunca lo hemos encontrado. A ver, el caso de mi papá es como el de muchos otros. Él es de los últimos desapariciones masivas. Las desapariciones masivas en Chile fueron hasta mediados del 77, y después ya hay episodios de desapariciones. No es que se acabaron allí, sino que de manera sistemática y masiva, sobre todo masiva. Yo voy a destacar aquí siempre el valor de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidos. Lograron no parar la represión, pero sí la implementación de esta práctica de manera masiva.
con acciones que hicieron, exponiendo su vida, huelgas, encadenamientos, una serie de acciones que impidieron que se siguiera practicando esta forma que es la más brutal de las formas de exterminio. Hace un mes, 2 meses, recién se cerró la causa de mi papá, donde la mayoría de los agentes habían muerto. Y los que no ya están condenados a 5 o 7 años. Yo creo que la justicia cuando no es oportuna no es justicia. Creo que la mayoría de los agentes han fallecido y los que no vivieron toda su vida en impunidad, sin pagar un día en la cárcel. No tenemos la verdad, porque eso no es verdad. Y creo que la impunidad campea de una manera brutal en América Latina. Y eso nos pone en riesgo como continente de volver a vivir la dictadura. Boric es el nuevo presidente de Chile. Es un dirigente político que devino de las protestas estudiantiles iniciadas en el año 2011. Encabezó una coalición de partidos de izquierda con el que obtuvo el 55,8% de los votos para poder ser presidente. A pesar de esto, Chile sigue regida por una constitución escrita durante el pinochetismo, porque la reforma planteada de la constitución fue rechazada en el referéndum por un 62% de la población. ¿Qué podés contarnos respecto de eso, del momento de la salida de Pinochet y la transición en la década del 90? Que fue una transición muy sui generis, ¿verdad? Porque, primero, absolutamente pactada, una transición en donde el hombre fuerte de Chile siguió siendo Pinochet prácticamente hasta su muerte, ¿verdad? Él armó no él, sino Jaime Guzmán, que armó un diseño constitucional en donde prácticamente el pinochetismo estaba blindado, no había manera, ¿verdad?, salvo la irrupción callejera, que fue lo que se produjo, ¿verdad?, en los acontecimientos de octubre del 19. Pero eso estaba blindado, entonces tenías a Pinochet, que había designado un Senado vitalicio, que tenía poder de veto, los senadores vitalicios tenían poder de veto, había algunos que eran electos, pero los vitalicios tenían un voto calificado que les permitía vetar cualquier decisión del Senado que fuera tomada por los senadores electos. Tenía partidos políticos proscriptos, el Partido Comunista estaba proscripto, el MIR proscripto, otros así. Hicieron algunas reformas parciales muy menores en la Constitución, pero básicamente el espíritu de la Constitución, incluso la letra de la Constitución, prácticamente no fueron alteradas, y por eso cuando se habla de la transición, en realidad no hubo una transición hacia la democracia. Es decir, lo que hubo fue una transición hacia un régimen post-pinochetista que continúa teniendo, y sigue teniendo todavía hoy, muchos rasgos del modelo autoritario implantado por Pinochet. El presidente Boric acaba de lanzar el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos durante la última dictadura, que es un plan que básicamente lo que hace es articular distintos organismos del Estado para dar con el paradero de los desaparecidos durante la última dictadura militar. Boric declaró que esta ley es muy importante para asumir la memoria, con la convicción de que es la única manera en la que se puede construir un futuro libre y respetuoso para Chile. La etapa de dictadura fue de 17 años. El año 90 entramos en democracia, con una tremenda ilusión, ¿cierto?, de reconstruirnos para la paz, para el bienestar, para la justicia social. Y pasamos muchos años intentando
por un lado, reconstruir el país y por otro lado, reconstruir las relaciones. Porque naturalmente, después del golpe, quedamos tremendamente divididos. Y cuando se cumplieron 30 y 40 años desde el golpe de Estado, íbamos en un camino de entendimiento. No había una solución, pero había una vía de comprensión de las distintas posturas, intentando comprender el fondo del golpe y en una postura, sobre todo desde la derecha, de decir, sí, el tema de la violación de derechos humanos no puede ser. Sin embargo, ahora, en esto que estamos cumpliendo 50 años, hemos tenido un retroceso espantoso y uno escucha con mucha frecuencia que no importa que hayan gobiernos autoritarios, no importa que se quiebre la democracia y no importa sobrellevar los derechos humanos. Entonces, es curioso lo que nos pasa, es doloroso. Nos damos cuenta que no se ha logrado sanar, eso es, y eso duele mucho. Es muy difícil que haya una sociedad en la que se pueda vivir en paz y se pueda pensar en un futuro. Me parece muy difícil hacer eso sin memoria, verdad y justicia. Me parece que es muy difícil porque hay almas que sufren y hay individuos o bien que escapan eternamente o bien que se pavonean por su impunidad. Entonces eso genera un malestar en la convivencia. Entre dar vuelta a la página, que es una de las metáforas más socorridas, más utilizadas acá, y por el otro lado, vivos se fueron, vivos los queremos, hay un abismo. Entonces me parece que eso no está del todo saldado. Y me parece que el plan que firmó el presidente Boric está enderezado a tender un puente más hacia la reconstrucción, al menos de la verdad objetiva. Yo lo que le valoro a Argentina en esto es que lo que allí se evidenció que cuando hay voluntad política de los gobernantes se avanza. Antes de Néstor Kirchner, siendo muy justo con la historia, habían 2 leyes de impunidad y todos estaban impunes. Cuando se expresó voluntad política, eso cambió. En Chile ha faltado. Y serán todos los que han gobernado del 90 a la fecha quienes tengan que responder. Sí debo reconocerle al presidente Boric que por primera vez el Estado habla de hacerse cargo y cumplir con obligaciones internacionales referidas al plan de búsqueda, verdad y justicia que se lanzó el 30 de agosto. Valoro eso, pero estoy observando. Creo que todas y todos los que buscamos verdad y justicia estamos esperanzados, pero observantes. El Estado chileno nunca se ha hecho cargo, pero hoy día, a los 50 años de esta larga y dolorosa lucha, que la vida se nos ha ido, ya no tenemos más tiempo. El gobierno del presidente Boric, por primera vez el Estado va a hacer el Plan Nacional de Búsqueda, que ayer firmó el decreto para el plan de búsqueda, que esperamos nosotros que se encuentre, que se diga, que se desaten estas ataduras que han estado por 50 años, porque ha sido demasiado cruel y doloroso, una tortura permanente para nosotros, porque de no saber qué pasó cuando llega una Navidad, llega el aniversario, por ejemplo, mi hermanito que fue detenido el 14 de septiembre, todos los años conmemoramos esta fecha, el 8 de noviembre, el día de su nacimiento, que también nosotros, que no hace falta, decíamos, pucha, ahora el 8 de noviembre va a cumplir 70 años, tenía 20 años y ahora va a tener 70 años. Yo soy madre de familia, tengo 2 hijas maravillosas, tengo 6 nietos, que el mayor tiene 24 años y está estudiando arqueología. Le tengo que contar lo que hemos sufrido, porque este dolor lo llevamos por siempre. Y le voy haciendo conciencia, que se cuide, que realmente nosotros vamos a seguir luchando, a lo mejor no los vamos a encontrar nunca, pero la esperanza está en encontrarlos en este Plan Nacional de Búsqueda. Pero yo quiero que mis nietos y las generaciones venideras no tengan que sufrir este dolor que hemos sufrido por 50 años. No queremos 50 años más
que vengan o que ellos tengan que asumir la carga emocional de esta búsqueda. Tomando palabras de la expresidenta Michelle Bachelet, el mes de septiembre funciona para Chile como un espejo en el que los chilenos y las chilenas intentan reconocerse y pensar el futuro. Como cada país que ha vivido dictaduras y que define democracias, mirar el pasado es parte de construir el futuro y no hacerlo mantiene las heridas abiertas. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes.